Instalación y mantenimiento de líneas de fibras ópticas. A. Justificación. El despliegue de la red de Antel de fibra óptica hasta el hogar del cliente, FTTH, y de los nuevos tipos de servicio y de categorías de servicio que se apoyan en esta red, determina la introducción de una tecnología completamente diferente a las utilizadas hasta el momento en las redes de acceso de planta externa. Importante cambio que afecta entre otros los materiales, herramientas e instrumentos que se utilizan en la explotación y el mantenimiento de la nueva red. La forma organizativa y de coordinación de los grupos de trabajo que intervienen en la explotación y mantenimiento de la nueva red. La documentación que soporta las órdenes de trabajo y conexiones que deben realizarse. Este documento se refiere a los criterios para acceder al hogar del cliente con la acometida de fibra óptica y del montaje de fibra y equipos que realiza Antel en el hogar del cliente, para dejar disponibles al usuario los puertos de acceso a los servicios que se brindan por la nueva red. B. Precauciones de seguridad en fibra óptica. Debido a que el cable de fibra óptica contiene vidrio y se pueden fracturar fácilmente, es importante que tome las precauciones adecuadas. El material sobrante es cortante y debe ser desechado apropiadamente. Los fragmentos de fibra pinchan con mucha facilidad, si se pincha con ella puede generar lesiones. El cuerpo no expulsa la fibra desnuda con facilidad, así que las lesiones producidas pueden ser de cierta gravedad. Existe incluso riesgo remoto de que la fibra entre en su sistema circulatorio causando problemas muy graves. El fundamento básico de un sistema de transmisión por FO es el paso de una determinada longitud de onda por encima de los 700 Nm a través de la fibra. Como la sensibilidad de la retina del ojo percibe solo longitudes comprendidas entre 300 y 700 Nm, al ser superior las personas no se percibe de ella, lo que no quiere decir que no la reciba, con la consiguiente peligrosidad de daños a la retina, que sin causar dolor alguno pueden producirse, si no se adoptan las debidas precauciones. El ojo es el órgano más afectado porque incluye dos lentes, la córnea y el cristalino, que focalizan la luz sobre la retina. Su poder de focalización es de 100.000, lo que significa que el área que ocupa el haz de luz a la entrada del ojo se reduce en ese mismo factor cuando alcanza la retina. Por lo tanto, el nivel de exposición y el daño aumentan en la misma proporción. La luz que lo alcanza va atravesando diferentes tejidos progresivamente hasta llegar a la retina, la córnea, que tiene un gran poder de refracción y realiza una primera focalización fija del haz. El humor acuoso, fundamentalmente agua, luego atraviesa el iris a través de la pupila, es focalizada de nuevo por el cristalino, y tras atravesar el humor vítreo, una sustancia gelatinosa transparente, alcanza la retina. Esta contiene las terminaciones nerviosas, conos y bastones, responsables de la visión. Resumimos que el peligro para el ojo está en que la luz que es focalizada sobre la retina es la más peligrosa, debido a que está focalizada con una importante reducción de área. A ella solo llegan las longitudes de onda visibles y el infrarrojo cercano, es decir, entre 400 y 1400 Nm. Este es por tanto un rango espectral de gran peligrosidad, en el que están la primera y la segunda ventana de las comunicaciones por fibra óptica. El resto de longitudes de onda han sido absorbidas por los elementos anteriores del ojo, córnea y cristalino, pero el riesgo es menor debido a la ausencia de focalización. La retina es un tejido muy fino y delicado. La luz de entre 400 Nm, violeta, y 1400 Nm, infrarroja, es la más peligrosa para la retina, incluso con fuentes tan débiles como 1 megavatio, un valor de potencia muy típico en los sistemas. El iris es el músculo que da el color al ojo y se cierra o abre para acomodarse a diferentes condiciones de iluminación, en solo 20 msec, pero solo la luz visible produce este reflejo protector. Si el cerebro detecta una fuente de luz muy intensa, intentaremos mover la cabeza y cerrar los párpados en unos 200 msec, pero no reacciona ante la luz invisible. Niveles de exposición seguros. En condiciones normales de operación la luz no escapa de la fibra óptica. A la salida de una fibra óptica la fuente es puntual y divergente, el área de las aumenta con la distancia y llega un momento en el que se baja al nivel de radiación al que las personas pueden ser expuestas en circunstancias normales, sin sufrir efectos biológicos adversos, llamado EMP, y el riesgo desaparece.
Para la salida de una fibra óptica, la distancia máxima a la fuente de luz a la que se supera el valor de EMP será pequeña, puede ser del orden 30 centímetros. Típicamente habría que llevar la fibra más cerca del ojo que esa distancia para sufrir un daño. Cuidado que este concepto cambia si estamos usando lupas o microscopios. El mantenimiento y la reparación de sistemas de fibra óptica involucran un riesgo. Antes de inspeccionar la fibra directamente o a través de un microscopio, se debe asegurar que no esté transmitiendo potencia óptica. 1. Riesgos. Los operarios que trabajan en la instalación o reparación de cables de fibra óptica corren en mayor o menor medida, dependiendo de la intensidad que llega al extremo de la fibra, de riesgos de sufrir trastornos oculares permanentes debido a la exposición a la luz láser durante las actividades de conexión e inspección del cable. Lesiones provocadas por fragmentos diminutos o microscópicos de fibra de vidrio que pueden penetrar los tejidos humanos a través de la piel o los ojos, o por ingestión o inhalación, especialmente en las tareas de empalmado de cables. Incendio debido a la presencia de materiales inflamables en las zonas de instalación de láser, especialmente durante las labores de montaje. 2. Recomendaciones generales. En todos los trabajos con equipos de FO, debe evitarse la interposición directa de los ojos en el camino óptico de salida. En cualquier caso, siempre que se trabaje con FO, para evitar riesgos oculares por radiación láser, se deberán aplicar procedimientos de seguridad en el uso de luz láser y de manejo de fibras ópticas, que incluyan y, en los puntos en que la fibra quede terminada en conector óptico no conectado, aunque sea por un breve periodo de tiempo, deberán siempre protegerse estos con sus correspondientes tapones, caso de estar deteriorados, deberán reponerse. 2. En los equipos de medida, debe apagarse la salida luminosa al realizar el cambio de cordones. 3. No utilizar instrumentos de magnificación óptica como lupas, visores de conectores o microscopios, si no se tiene la seguridad de que la fuente emisora esté desconectada. 4. Prohibir que se fije la mirada en el láser del extremo final de la fibra o que se apunte con él a otra persona. V. Cuando sea necesario, usar anteojos protectores contra láser durante la instalación de sistemas de cables vivos de fibra óptica, y disponer que la iluminación ambiental sea suficiente para compensar la pérdida de visibilidad ocasionada por el uso de anteojos protectores. B. Y a los efectos de disminuir la probabilidad de incendios. 7. Inspeccionar la zona de trabajo para determinar si existen materiales inflamables antes de la instalación de luces láser de alta intensidad. 3. Operaciones de conectorizado y empalme. Las recomendaciones en concreto a tener en cuenta en el proceso de armado de conectores de extremo de fibras ópticas de acometida, interior y exterior, son: precauciones con las emisiones láser. Realizar las operaciones de armado de conectores de extremo de fibra, con el extremo lejano desconectado, ya sea de la luz proveniente de la ONT o de la NAP. No trabajar con las fibras vivas. Precauciones en la manipulación de la fibra y solventes. Utilizar guantes descartables de nitrilo. Utilizar gafas de seguridad, protección mecánica de bajo impacto y salpicaduras de solventes. Utilizar una superficie de trabajo, alfombrilla, de color oscuro, proporciona contraste suficiente para hacer la fibra más visible. Lavarse las manos antes de tocarse la cara o los ojos después de trabajar sobre la fibra. Use un trozo de cinta adhesiva o de enmascarar para quitar cualquier material que haya quedado sobre su ropa. Y use cinta para quitarse las astillas de los dedos o manos. Tratamiento de los residuos generados. Disponer de un recipiente hermético para desechar los pequeños trozos de fibra óptica que se producen en la operación de corte de las fibras, debido al riesgo de que se claven en la piel a causa de su pequeño tamaño y transparencia que los hace invisibles. Estos residuos de fibra que se generen recibirán una disposición final especial en un lugar seguro para evitar que se produzcan daños a terceros. Descartar los residuos en un recipiente plástico con tapa de rosca. No botar los residuos en un basurero sin estar contenidos en un recipiente como el descrito anteriormente. Evitar la exposición a fibras mediante el uso de indumentaria protectora y evitar manipular alimentos en el área de trabajo. 4. Instalación de la fibra. Entendidos aéreos. Se tendrán en cuenta los esfuerzos sobre los postes, influencia del viento, con especial incidencia en la seguridad e higiene en el trabajo, por los trabajos en altura.
Las bases de los postes serán inspeccionadas antes de un eventual ascenso al mismo, para prevenir quiebres y desplomes. En canalización. Teniendo en cuenta esfuerzos de tracción, con especial incidencia en la seguridad e higiene en el trabajo, con las medidas previas a la instalación en la medida de gases tóxicos o explosivos. C. Conexión de un cliente a la red FTTH. Sección I. Generalidades de la red FTTH. En la red FTTH se definen varios puntos de interconexión de fibras a lo largo de toda la infraestructura de la ODN. El sistema de conexión que se utiliza generalmente en la ODN de Antel son las fusiones en las cajas de empalme y los conectores en la circuito o NAP, en el ODF y en las rosetas ópticas. 1. Splite. Las redes PON típicas están conformadas por varios splites o divisores ópticos. Elemento pasivo de ramificación óptica que dependiendo de la dirección del haz de luz, divide el haz entrante y lo distribuye hacia múltiples fibras o lo combina dentro de una misma fibra. Este dispositivo es el elemento principal para conformar este tipo de red que permite la conexión punto a multipunto. Típicamente en las redes PON para FTTH se utilizan splites, balanceados, que distribuyen uniformemente la potencia, generalmente de altos ratios de división, 1/4, 1/8, 1 diagonal 32. 2. Caja de empalme de cables de FO. La finalidad de las cajas de empalme es encerrar de forma hermética las conexiones que se establecen en la misma, brindar seguridad, protección y prevención de efectos generados por condiciones ambientales. Se pueden encontrar en el diseño de la red, cajas de empalme con splites y sin splites que solo alojan empalmes de FO, con la finalidad de optimizar la distribución de las fibras. 3. Empalme de FO. Los empalmes de FO cumplen con la función de enlace entre tramos y terminaciones de fibra. Debido a la necesidad de contar con tramos de cable multifibra manejables en cuanto a su longitud y a la cantidad de elementos que es necesario interconectar, corresponde realizar empalmes. 1.1. Conector óptico. Los conectores ópticos permiten el enlace flexible de la red de distribución con la red de acometida realizado en el circuito, admitiendo desconexiones y reconexiones en forma sencilla. De la misma forma que se realiza la conexión en la roseta óptica y en la ONT, con la acometida interna en el hogar del cliente o cordón óptico. La función del conector es brindar una terminación al extremo de las fibras que permita enfrentar ambos extremos y que los núcleos de las fibras queden alineados en la forma más exacta posible. La pérdida de alineación implica un aumento de la pérdida de inserción, IL, que por conector debe ser menor a 0,5 decibelios, condición prioritaria para no aumentar en demasía las pérdidas en la red. En Antel se utilizan conectores monomodo SC, Straight Connection o conector cuadrado, estándar, IS61754A4, de pulido APC, que por norma vienen con carcasa color verde. El contacto físico angular APC tiene en el extremo del conector o ferrule una superficie curvada y con ángulo de octavo para desviar las reflexiones al revestimiento, disminuyendo la señal reflejada. Ferrule del conector. Contacto de los extremos de las fibras en una conexión. Estos conectores, en el caso de los patch cords, vienen armados en fábrica sobre los dos extremos del cordón óptico, lo que permite en forma sencilla interconectar el ONT y la roseta. Para las acometidas, debemos armar esos conectores en campo, para ello utilizamos conectores prepulidos, en fábrica, lo que evita el proceso de pulido manual del ferrule en campo. Por tanto, el armado en campo consiste solo en realizar el empalme mecánico entre la fibra del cable a conectorizar y el talón de fibra de la férula del conector que llega hasta el cuerpo del mismo, del cable a conectorizar. El conectorizado también se puede realizar, empalmando el extremo de la fibra con un pigtail, que es un segmento de fibra protegida con un conector armado en fábrica en un extremo. Los problemas de conectividad y rendimiento en una red de fibra óptica usualmente están vinculados a suciedad en puntos de conexión. Es primordial mantener la conexión limpia. La suciedad, polvo, aceite u otro contaminante causan importantes pérdidas de señal, atenuación y en algunos casos, bloquear completamente la transmisión. 4. Acoplador óptico. El adaptador de acoplamiento, acoplador o bulkhead es básicamente la pieza compatible con los conectores intervinientes, la cual hace la transición mecánica necesaria para poder dar continuidad al paso de luz del extremo conectorizado de una fibra óptica a otra,
poniendo en contacto sus férulas, alineándolas y haciendo coincidir las caras del fin de fibra de ambos. Los acopladores se encuentran en los DO, NAPS, y rosetas y ONT. Adaptadores CC con sus tapones. Conector y adaptadores SAPC. 1.2 Elementos terminales de conexión y distribución. NAP o circuito. El elemento terminal de conexión, llamada NAP, Network Access Point, o circuito, caja terminal óptica, es el elemento de transición de la red de distribución a la red de acometida o de dispersión. Son cajas de fácil acceso cercanas al domicilio del cliente, diseñadas para alojar splitters que realizan la dispersión de la señal óptica. Pueden estar montadas en exteriores o interiores. La NAP de exteriores está diseñada para soportar los agentes climáticos adversos, conservando su integridad y manteniendo un adecuado nivel de cerramiento y hermeticidad. Debe instalarse sobre nivel de tierra, en columnas, nichos o muros. Su capacidad de conexión es de hasta 16 fibras de acometida. El terminal interior es una NAP diseñada para el montaje en interiores, en un nicho o en otra área interior destinada para las telecomunicaciones de un edificio, que puede encontrarse en subsuelo, garaje o planta baja. Se instala sobre una pared. Pueden tener distintas capacidades de conexión de fibras de acometidas interiores, por EJ, 8, 16, 24, 32, etc. NAP de exteriores montada poste. NAP para interiores. Los terminales interiores no son aptos para montarse al exterior de los edificios. Cajas de derivación. Cajas pequeñas de fácil acceso que son parte del cableado interno de la red óptica de un edificio. Están amuradas en el interior de las edificaciones, indoors, utilizadas para interconectar el cableado vertical del edificio con el cableado horizontal correspondiente a 1, 2 o 3 pisos del edificio. Roseta. La roseta óptica es el elemento en que se realiza la interfase entre la acometida que ingresa al hogar del cliente y el cordón óptico que conecta con la ONT. Es una caja o envolvente plástica adecuada para su instalación sobre una pared interior de la vivienda, en la que se alberga la terminación del cable de acometida, y contiene un adaptador que permite la conexión de la acometida con el cordón óptico o la acometida interior del domicilio particular. Sección 2. Coordinación de tareas con el cliente. La conexión de un cliente a la red FTTH requiere indefectiblemente la necesidad de hacer una serie de coordinaciones con el cliente. La conexión de un cliente a la red FTTH implica la visita de un técnico en el momento de su instalación. Antel se pondrá en contacto con el cliente para concertar cita en un plazo máximo de 20 días. Se advertirá al cliente que la instalación puede llevar alguna hora. Antel solicitará al cliente su presencia, o la presencia de una persona que la represente en el domicilio donde se instale el servicio en el horario coordinado para realizar la instalación. Esta persona deberá indicar si se trata de una migración de ADSL, el lugar desde donde actualmente está operando el modem Area SAO. Si se trata de un nuevo servicio o la ampliación del contrato de servicios que impliquen la interconexión con equipos de otros terminales de comunicación de voz, datos o imágenes, deberá indicar la ubicación en la casa de cada uno. Habilitar la realización de los trabajos de montaje que sea necesario realizar. Se advertirá al cliente que todo pago por el servicio prestado, de corresponder, se efectuará a través de la factura. La visita al cliente se realizará luego de haber efectuado una verificación mínima del acceso a los elementos de la red, NAP con señal, y la correspondencia de los datos de la orden de trabajo. Sección 3. Coordinación de tareas con el centro de operaciones, CO. El trabajo del instalador estará coordinado con el centro de operaciones de la siguiente manera. Telelink, TLK, pasa a despacho y CO despacha equipo instalador. El despacho implica la emisión de una orden de trabajo, que será dirigida al jefe o supervisor. 2. Instalación en la casa de cliente, empresa instaladora, GOPE o ES. Se concurre al domicilio del cliente. La empresa define acceso a la casa del cliente considerando el lugar donde está ubicado el modem Area SAO, en caso de migración. La empresa coloca roseta óptica en el domicilio del cliente, conectada por fibra de la red FTTH al OLT, Optical LAN Termination, el elemento activo situado en la central telefónica.
El equipo de trabajo habilita la ONU, Optical Network Unit, también llamada ONT, Optical Network Termination, o lo que es en definitiva el elemento activo situado en casa del usuario que termina la fibra óptica y ofrece las interfaces de usuario. Mientras la empresa realiza la instalación interior de fibra hasta el lugar donde está el módem ADSL. La ONT es una ONU, pero no toda ONU es una ONT. De esta forma se procederá en las primeras instalaciones. La operativa se ajustará en el futuro para que no sea necesaria la intervención de personal de OMSED. Para habilitar la ONU se llama al grupo 1 de SCL de OMSED, activador, con los datos, teléfono, soporte de fibra, equipo de central y número de serie de ONU. Prueba conectividad a Internet y velocidad. Mide nivel de señal, la mide el SCL. Completa constancia de visita solicitando firma del cliente. La constancia de visita se compone de dos caras, anverso y reverso. Este formulario se utiliza en libretas con dos vías, vía 1 para Antel, vía 2 para el cliente, el papel es autocopiante del anverso de una vía a la otra. Cada libreta consta de 50 formularios, cada uno con dos vías. En la línea punteada que aparece en el anverso, junto a la tijera, existe un troquelado para dejar solamente esta parte del formulario en casa del cliente. Sección 4. Acceso de acometida al hogar del cliente. Para la conexión de un cliente FTTH es necesario realizar la instalación de una nueva infraestructura completa de fibra óptica, desde la cajita óptica de dispersión, llamada NAP/Network Access Point o también circuito/caja terminal óptica, hasta el domicilio del servicio. Ambos extremos son interconectados mediante un delgado cable de fibra óptica, por ejemplo, cable de acometida óptica para exteriores. Las cajas de conexión también nombradas de NAP/Network Access Point, son puestos para la distribución de la señal realizando la transición de la red óptica de alimentación a la red terminal, también conocida como red de bajada o red óptica de acometida. La línea de fibra sobre la que Antel brinda los servicios es parte de una red sobre la que únicamente Antel puede actuar, modificando conexiones, empalmes u otras configuraciones intermedias. La fibra óptica es un material extremadamente sensible de manipular, complicado de interconectar y requiere de una cierta complejidad en su instalación. Está vedado que el cliente o terceros, que no estén contratados por Antel para ese trabajo específico, intervengan sobre esta red. La cuestión es que la instalación del último tramo de la acometida hasta el domicilio del servicio, o casa del cliente, variará en función de cómo esté actualmente la instalación de cada edificio particularmente. Básicamente hay dos tipos de instalación en edificio, con instalación particular estructurada y bajo demanda. La primera opción es el caso de un edificio nuevo, con instalación por el interior particular, con registros amplios en cada planta y con espacio en conductos para el pasaje de infraestructura de telecomunicaciones, desde los que se puede conducir la fibra óptica en cada planta del edificio. Se utiliza un tubo vertical por el que desplegar todas las fibras y en cada planta se realiza un despliegue interior hasta cada vecino. En este tipo de edificio las acometidas FTTH se pueden realizar a través de cajas de derivación en planta mediante lo que se denomina un cable riser, el cual sube por el interior del edificio desde el cuarto de telecomunicaciones de la comunidad de vecinos de la edificación, generalmente en el subsuelo, en el garaje o en planta baja. En ese lugar se instala un circuito o NAP de la red FTTH. Decíamos que el cable riser sube y se reparten las fibras a las distintas unidades locativas, apartamentos, escritorios, etc., al llegar a las cajas de derivación correspondiente de cada planta. Se pone una caja de derivación en cada planta dentro de los registros y será desde aquí desde donde salga el cable de acometida interior el día que alguien se dé de alta. Esta instalación, que presenta alguna complejidad, requiere de paciencia y habilidad. 1. Procedimiento para acceder al hogar del cliente. El procedimiento de trabajo debe seguir el siguiente orden. 1. El técnico de Antel acudirá al domicilio del cliente correctamente identificado y con todo el equipamiento necesario. 2. Se presentará ante el cliente o la persona que esté presente en su representación y le solicitará que le indique el lugar desde donde actualmente está operando el Modem Area SAW, si es migración,
O si se trata de un nuevo servicio o la ampliación del contrato de servicios que impliquen la interconexión con equipos de otros terminales de comunicación de voz, datos o imágenes, la ubicación en la casa de cada uno. 3. Cuando de acuerdo a las características de la vivienda, el punto de acceso de la acometida de fibra al hogar del cliente presenta varias alternativas. Se elegirá el punto de acceso de forma de minimizar el tendido fibra al interior de la vivienda. Por tanto, es necesario antes decidir, conocer previamente el interior de la vivienda y los lugares donde están o estarán ubicados el módem ADSL y /diagonal u otros terminales de comunicación de voz, datos o imágenes que se deberán interconectar. 4. De ser necesario hacer perforaciones para acceder a la vivienda, las mismas serán practicadas de la siguiente forma. A. En el caso de marco de madera, mediante agujero en el mismo. B. En el caso de marco de hierro, mediante orificios en la pared. C. El caso que exista cortina de enrollar y entre el riel de la cortina y el dintel exista una luz igual o mayor de 3 centímetros, se podrá hacer la entrada por el cajón de la cortina. D. En el caso de construcciones aisladas de carácter precario, se admitirá pasar el cable a través del entramado de madera o mediante perforación de las chapas. Se podrá hacer una solución distinta siempre y cuando quede acordada entre el instalador de Antel y la persona presente en el domicilio del servicio. Se deberá utilizar una pipa o un elemento de protección para colocar en el orificio que se haga para proteger la acometida de FO. La perforación tendrá siempre una leve pendiente desde fuera hacia adentro. La línea presentará, antes de entrar a la vivienda, un excedente de 5 centímetros. Que se hará una gota hacia abajo. Cuidado con el radio de curvatura. Esto es a fin de evitar que entre el agua se desplaza por el cable cuando llueve. Los radios de curvatura mínimo se establece como norma general en 15 veces el diámetro del cable. 1.2.1 Cables de acometida para exteriores. En Antel la red de acometidas exteriores está compuesta habitualmente por cables ópticos autosoportados. El elemento de sustentación normalmente es utilizado para sujetar el cable de las paredes exteriores de la casa o parte edificio del hogar del cliente, o hasta un poste cercano. Los distintos cables que pueden encontrarse en la red de Antel son los que veremos en los siguientes artículos. Cable EXT, figura 8 dieléctrico. Cable óptico de acometida de exterior figura 8, totalmente dieléctrico, núcleo óptico, de estructura del tipo KT, Kevlar termoplástico. Mensajero compuesto por hilos dieléctricos de aramida. Cubierta plástica sobre el mensajero y el núcleo óptico, de material no propagante a la llama, LSZH de color negro, resistente a intemperies y a la luz solar, adecuada para instalación interna y externa. Este cable tiene mucha flexibilidad y se utiliza para la instalación. Área, mural y canalizada en ductos no subterráneos. 1.2.2 Cables de instalaciones particulares interiores. Cable low friction. Diseñados para su aplicación en edificios de la red FTTH, especialmente cuando los ductos están congestionados con cable existente. Son microcables de baja fricción, low friction, para interiores, que reducen el tamaño a más del 40%, 1.6 por 2.0 mm. Y reducen el coeficiente de fricción en más del 75% en comparación con cable interior convencional. Son de muy poca memoria mecánica y contiene 2 alambres de acero como elementos de tracción, lo que confiere al cable solidez mecánica suficiente para ser instalado por ductos. Con cubierta de baja fricción y de pequeña sección, y como además el cable no tiene memoria mecánica, puede ser instalado empujándolo directamente por los ductos, sin necesidad de utilizar una cinta de enhebrado. Cable mini-flat. De características similares al cable low friction, pero su sección presenta un tamaño algo mayor, dimensiones, 2,0 mm x 3,0 mm. Cable riser. Es un cable de baja o media capacidad, de diseño especial, que forma parte de los sistemas de derivación de cables multifibra del cableado interno de un edificio vertical. Este cable se empalma en un extremo en la caja que contiene el o los plites y recorre todos o la mayoría de los pisos de la edificación. Podrá optarse para la sección de canalización principal vertical de un edificio, estos cables especialmente diseñados para discurrir dentro de las estructuras existentes tales como un conducto vertical. Las formas de instalación y recomendaciones se detallan a continuación.
Cable Riser con micromódulos de una sola fibra. Tipos de instalaciones de la línea de acometida. Básicamente hay dos tipos de instalaciones, el tendido de líneas de acometidas en interiores particulares y el tendido de acometidas en exteriores sobre columnas o fachadas. Instalación interior estructurada. En la mayoría de los edificios de apartamentos de desarrollo vertical, se ingresa desde el sótano o planta baja, con un cable exterior de la red de fibra, que termina en el nicho de telecomunicaciones del edificio, donde se ubican las NAP. También puede albergarse esta caja en la azotea, pero la misma deberá ser apropiada para exterior. El cable exterior de la red puede venir de una caja de empalme, localizada en una cámara subterránea cercana. Una caja terminal óptica, circuito o NAP, es instalada en el nicho de telecomunicaciones del edificio. La NAP de edificios proporciona la capacidad de incorporar los plites y conectorizar el cableado de distribución de fibra interna del edificio, lo que proporciona flexibilidad local y facilita las pruebas de mantenimiento. El cableado se puede realizar con cable mini flat o low friction para acometidas individuales, fáciles de enhebrar por ductos, desde la NAP hasta cada apartamento, o con cable raíce. Los cables deben ser LSZH, humo/barra halógeno cero, adecuados para el despliegue interno. En un edificio nuevo con instalaciones particulares, registros amplios y espacio en conductos para el pasaje de infraestructura de telecomunicaciones, se puede conducir la fibra óptica a cada planta del edificio, y realizar el despliegue interior hasta cada apartamento. Esta canalización interior particular del edificio se divide en tres. 1. Canalización de enlace interior, ducto de entrada de la red de telecomunicaciones al edificio. Parte de la caja de registro o camarita de transición de exterior a interior y llega hasta el nicho de telecomunicaciones del edificio. 2. Canalización principal, canalización vertical del edificio, troncal de distribución, desde nicho de telecomunicaciones hasta la planta más alta del edificio, en la que se instalan registros secundarios por planta para la distribución de las fibras que irán a cada apto/oficina. 3. Canalización secundaria. Canalización horizontal de cada planta del edificio, desde los registros secundarios hasta los registros de terminación de red, de cada apto/oficina. La figura muestra un esquema de las canalizaciones particulares del edificio. 1.2.3 Montaje de la acometida. Conexión de la acometida a la NAP. Para un tendido externo, donde la NAP está en una altura a la que se accede con escalera portátil, el primer paso de la obra de instalación efectiva de la línea que se debe ejecutar es la conectorización de este extremo de la línea, previo a comenzar el montaje de la acometida. La ventaja de realizar primero este paso es que las operaciones de corte, pelado y armado de conector se pueden realizar a nivel del suelo en forma más cómoda y segura, y luego subir con el extremo conectorizado para montarlo en la caja, conectándolo al puerto óptico correspondiente y anclando mecánicamente el mensajero a la entrada de la caja. Rotulado de muy importante para facilitar las labores de mantenimiento y acometidas, desconexión. Debe imprimirse el número de puerta del domicilio del servicio en una rotuladora mecánica, como la de la izquierda, sobre una cinta, luego se perfora y enhebra en el cable de acometida previo a la conectorización del extremo, o en una impresora térmica portátil sobre una etiqueta autoadhesiva de poliéster laminado, la que se prenderá de la acometida como una banderita. Esta identificación debe quedar en el interior de la NAP, junto al conector óptico. Conexiones en acometidas individuales. Las líneas de acometida óptica individual, ya sean interiores o exteriores, se deben construir por entero, sin empalmes intermedios. Cada extremo termina en un conector para la conexión y desconexión en la NAP y en la roseta. Como terminación de la fibra óptica de una acometida en la roseta, en vez de conector de armado en campo, puede empalmarse un pigtail. Los conectores armados en campo solo se pueden montar en cables con fibra con protección secundaria del tipo adherente o apretada, tight buffer, o cables mini flat o low friction, como la que presentan los cables de acometida que está usando en este momento Antel. La única excepción a esta regla sobre los empalmes intermedios se podría presentar en las distribuciones en edificios verticales, donde puede requerirse el empalme entre la fibra del cable raíz vertical y la fibra del cableado horizontal en la caja de derivación del piso. Esfuerzos mecánicos en el montaje de la acometida.
En las instalaciones hay que tener mucho cuidado con la torsión y el curvado o doblado del cable. El recorrido debe respetar radios de curvatura mínimos. Aunque el cable sea flexible, no debe ser forzado a seguir los ángulos de las paredes en su recorrido, sino respetar curvas de acodamiento suficientemente amplias como para que la fibra no sufra. El radio de curvatura mínimo debe cumplir la regla de que, R mayor 15D, ver figura. Debe cuidarse de los esfuerzos de tracción y compresión del cable, ya que la fibra óptica es un material muy frágil. Ver tablas de especificaciones de cada cable, dadas anteriormente. Evitar el aplastamiento del cable, no pisarlo ni permitir que lo pisen personas o vehículos. Tendido aéreo. Los elementos para el tendido y la sujeción del cable entre postes, entre muros o entre poste y muro, deberán ser colocados de tal manera que no dañen la cubierta aislante del cable, por ejemplo rozamientos con construcciones o columnas que dañen la cubierta del cable, y no permitan que el cable se afloje con los movimientos que el viento genera en la línea. Las líneas se instalarán retenidas por tensores, ver foto, sujetados sobre herrajes o cadenas montados para tal fin. En un segmento del cable, se debe primero separar el mensajero del sector óptico, el mensajero se dobla en un lazo, para pasarlo por la carcasa del tensor y se coloca en la cuña del mismo, para luego apretar la cuña a la carcasa. En algunas partidas de cable, de ciertos fabricantes, EJ, Samsung, el cable se coloca entero en la cuña, debe estarse atento a las recomendaciones del fabricante. Debe verificarse que el tensor usado no permita que el cable escurra entre la carcasa y la cuña. Instalar sobre postes, sin compartir los elementos de fijación de los cables de la red secundaria de la red cobre o de fibra, siguiendo las normas del tendido aéreo del cable de acometida de cobre. Trabajos en azoteas y pretiles impermeabilizados. En caso de tender una acometida o cable óptico por un recorrido ya existente, se sujeta la nueva instalación a la existente con precintos. Si el tendido del cable de acometida óptica se hace en forma independiente de instalaciones preexistentes, se sujeta por medio de tiras de membrana asfáltica autoadhesiva. En azoteas y pretiles impermeabilizados se debe evitar pisar sobre materiales sueltos que pudieran afectar la impermeabilización. 2. Instalación de la roseta óptica. El cable de acometida o de bajada de fibra óptica de la red de Antel, que ingresa al interior del domicilio del servicio, termina en un elemento intermedio, una roseta óptica, para la transición del cable de acometida externo al cordón óptico con que se establece la acometida domiciliaria del interior del hogar del cliente. Uno de los problemas que más destreza requiere por su excepcional tratamiento y delicadeza con la fibra óptica es el empalme mecánico que se debe realizar en la roseta óptica. EG GP62FN 3B de 86X86 por 27 milímetros. La roseta óptica es una caja plástica, o envolvente, adecuada para instalación montada en pared en el interior de la vivienda, que permite albergar la terminación del cable de acometida de 3,1 por 2 milímetros que llega a casa del cliente y ofrece una conexión para el cordón óptico. El cable de acometida que llega a casa del abonado queda terminando en un conector SC, y la roseta presenta un adaptador para SC de salida para conectar el cordón óptico de la instalación de la acometida domiciliaria de interior del hogar del cliente. La roseta se fijará a la pared en forma similar a cómo se procede con la roseta telefónica de la acometida de cobre. Con tornillo y taco Fisher y almohadilla autoadhesiva. El lugar donde se instala la roseta será inmediatamente al ingreso de la acometida exterior al domicilio del cliente, y luego se continúa la instalación con el cordón óptico para interiores. Una bandeja permite la fijación del cable, alojar el empalme, organizar la fibra sobrante, el guiado de la misma, así como la inserción de los adaptadores de salida. Una tapa protege el contenido interior. El adaptador de salida debe tener tapa para evitar la salida de radiación láser, la entrada de suciedad cuando no está conectada la acometida interior. Se debe atender el problema de pérdida de tapas, y por lo tanto, desprotección de conectores o pérdida al manipular las cajas. En el caso de la red FTTH, la responsabilidad de Antel no termina en la roseta que conecta con la acometida externa como en la red de cobre, en que esa roseta oficia como NID, nexo de interconexión y delimitación. A partir de la roseta óptica comienza lo que llamamos la acometida interna al hogar del cliente, la cual también construye Antel y es de su responsabilidad.
Se advertirá al cliente que debe tener especial cuidado con la roseta óptica. No debe golpearla o manipular sus cables o conexiones, ya que puede provocar la pérdida del servicio. El acceso de la acometida a la misma se puede realizar por la parte inferior, lateral y trasera. De preferencia ingresar por la parte inferior, la que puede usarse alternativamente para un segundo adaptador. Segunda, limpieza. En muchos casos, los puntos de conexión están sucios, la razón para los problemas de conectividad y el rendimiento relacionados en una red de fibra óptica. El mantenimiento de una conexión limpia o punto de unión es fundamental para el rendimiento y funcionamiento adecuado de cualquier enlace de fibra óptica. La presencia de suciedad, polvo, aceite y otros contaminantes puede causar importantes pérdidas de señal, la atenuación o, en algunos casos, bloquear completamente la transmisión de la señal. 3. Instalación del equipo terminal de la red óptica, ONT u ONU. Además de la roseta óptica se debe instalar en el hogar del cliente un equipo de conversión de las señales luminosas que viajan por la fibra óptica en eléctricas y en sentido contrario, de conversión de las señales eléctricas de los equipos, PCs, teléfonos, etc., del cliente en señales que viajan por la fibra. Este equipo es el denominado ONT, Optical Network Terminal, también llamado ONU, Optical Network Unit, o en español terminación de red óptica. El ONT permanece como propiedad del Antel, quien se lo cede en comodato de manera gratuita al cliente hasta que se produzca su baja de los servicios involucrados. El cordón óptico conecta en un extremo a la roseta óptica y al otro extremo al equipo terminal de la red óptica, ONT, donde termina la acometida óptica de la red FTTH de Antel. Tercera, alimentación eléctrica. Al igual que el modem ADSL, aunque su consumo es muy pequeño, el ONT necesita alimentación eléctrica en forma continua. Tiene una entrada de alimentación corriente continua, DC, a la cual se le conecta un convertidor AC/DC. Este convertidor, que se suministra junto con la ONT, provee la tensión y potencia adecuadas para el correcto funcionamiento del equipo. Debe conectarse a un tomacorriente que asegure una conexión de buena calidad, por lo que es necesario que exista en la habitación donde se instala el ONT, un enchufe cercano adecuado que pueda utilizarse en forma exclusiva, o sea sin adaptadores intermedios que puedan poner en riesgo la continuidad de la conexión cuando se enchufa o desenchufa otro artefacto al mismo adaptador. 3b. Modo de montaje. El modo de montaje de la ONT debe asegurar siempre una buena ventilación, puede ser nicho plástico, nicho metálico no pues bloquearía las señales del Wi-Fi, de tamaño adecuado con rejillas de ventilación superiores e inferiores, gabinete abierto o sobre una pared, a una altura adecuada. Deberá montarse en general de esta última forma y excepcionalmente se optará por las otras alternativas. Es conveniente que el lugar de instalación sea lo más alto posible y de forma que tenga la mínima interposición de estructuras que puedan apantallar el funcionamiento del Wi-Fi. No se instalarán ONTs en habitaciones donde las condiciones ambientales no sean las adecuadas para el funcionamiento de equipos electrónicos, por ejemplo baños, o que las paredes de la habitación no tengan la suficiente consistencia para soportar el montaje. Cuidado. El ONT es un dispositivo electro-óptico delicado que por la fibra recibe luz, no visible, de un láser. Quien lo manipule, corre el riesgo de averiarlo, de inutilizar el peligro conector óptico y, lo que es peor, de sufrir daños oculares del láser, si al manipularlo acerca o enfoca el extremo del cable a los ojos. Prohibido fijar la mirada del láser ni acercar la vista a menos de 30 centímetros del extremo final de la fibra o que se apunte con él a otra persona. Advertir al cliente que el ONT tiene unos pilotos LED que indican su estado y el de los servicios que haya contratado sin necesidad de manipularlo. Explicar al cliente que en caso de que deba relocalizar el ONT por reformas u obras en su casa, debe solicitar a Antel que vaya un técnico a reinstalarlo, en forma similar a cómo se inicia el trámite de un reclamo de servicio. Atención: si el usuario desenchufa las conexiones RJ45 de la ONT, debe tener la precaución de que al volver a conectarlos, debe insertar los servicios en las mismas bocas a las que estaban conectados. Los servicios no funcionarán si se intercambian las conexiones. La ONT que se utilizaría en Antel dispone de
Puertos con interfase RJ11, que se utiliza para conectar teléfonos analógicos y ofrecer servicios de voz. Y de puertos con SRJ45 que se utilizan para servicios de banda ancha. 3. Atenuación del trayecto óptico. El camino óptico que va desde los equipos de central hasta los dispositivos en la casa del cliente, constituido por tramos de fibra, splite, cajas de empalmes, conectores, etc. presenta, como cualquier medio de transmisión, atenuación a la energía emitida en forma de luz. Los terminales de la red FTTH pueden manejar niveles de atenuación de hasta 28 decibelios, máximo teórico. Por lo tanto, y a los efectos de garantizar un buen margen de atenuación para eventuales fallas, provocadas por envejecimiento de la fibra, conectores, vibración, cambios de temperatura, etc. se recomienda que la atenuación de todo el trayecto no supere los 24 decibelios. Esta medida expresa diferencia entre la potencia transmitida desde la central y la recibida por el equipo del cliente. Se obtendrá de la siguiente manera. Atenuación. PS menor o igual 24 decibelios. P. Nivel de potencia transmitido por puerto de central, expresado en dBm, decibel miliwatt. PS. Nivel de potencia recibido por el equipo en domicilio del cliente, ONT, expresado en dBm, decibel miliwatt. Esta magnitud puede ser chequeada por el instalador con un instrumento adecuado, Doncaster con Notebook, intercalado en la línea de fibra entre la ONT y la OLT en la casa del cliente, o puede también relevarse desde consola en el centro de operaciones. También se puede chequear el nivel de potencia con Power Meter, midiendo la potencia en la NAP o en la roseta óptica. Allí se ajustará el instrumento para medir con un lambda igual a 1490 Nm, ya que se medirá el nivel de potencia que proviene de la central, OLT. El mismo debe estar dentro de los siguientes parámetros. Potencia en la NAP mayor o igual, 19 dBm. Potencia en roseta mayor, 22 dBm. Por ejemplo, un caso correcto es potencia en NAP igual menos 15 dBm y potencia en roseta igual menos 18 dBm. 4. Montaje de la acometida interior al hogar del cliente. La acometida interior al hogar del cliente se construirá con un tipo de cable de fibra especial para interiores que denominamos cordón óptico. La instalación de cordón óptico dentro del domicilio se realizará preferentemente embutida empleando, si existieran, ductos diferentes a los utilizados para suministro o distribución de energía eléctrica. Si el cliente lo prefiere, puede previamente disponer las rutas y espacios destinados a la red de banda ancha del hogar, montando los ductos o canales necesarios para poder acceder con el cordón óptico desde el punto de acceso al hogar del cliente, donde se instala la roseta óptica, hasta el lugar donde desea que se le instale el ONT. En caso que no fuera embutida, el o los cables se graparán adecuadamente cada 25 centímetros, o pegarán, si el cable utilizado es adecuado para ser pegado. El cordón óptico debe ser instalado por entero, sin empalmes intermedios. Sección V. Elementos de la red FTTH. 1.1. Circuito, o terminal NAP. Es importante verificar la condición de la NAP antes de realizar la instalación de una línea, corrigiendo en la medida de lo posible los defectos que puedan encontrarse, y notificando al supervisor sobre las anomalías encontradas, tanto corregidas como pendientes de corrección. Identificación de circuito, o Terminal ANEPI. Las tapas de las NAP deben estar rotuladas en forma visible con números de entre 30 y 40 milímetros de alto, de un color que contraste con la caja, con los siguientes datos. N grados de cable en la parte superior izquierda de la tapa de la caja. N grados de fibra primaria en la parte superior derecha de la tapa de la caja. N grados SDNAPS en la parte inferior de la tapa de la caja. Los ANEPIs enumeran cada 8 puertos de salida. En cajas de 24 puertos o más se identificará con el número de NAP inicial, un guión y el número de NAP final. Aspectos a confirmar. Debe confirmarse que toda la información sea correcta y presente una fácil lectura. La forma de estampar los números se debe realizar por procedimientos homologados. En el caso de NAP S tendrá doble numeración de número de NAP. Numeración de los adaptadores de acoplamiento en la NAP, bornes, cuando el operador se dispone a conectar una acometida, mirando de frente al plano sobre el que se disponen los adaptadores,
Los números de puerto que corresponden a cada uno se ubicarán de esta forma. El N-1 se encontrará más arriba y a la izquierda de su visión. La numeración continúa correlativamente de izquierda a derecha hasta terminar la fila. Terminada la fila se continúa la numeración con la fila que se ubica debajo de la anterior y de nuevo de izquierda a derecha. Si no se aplican estos criterios en alguna caja en particular y esta anomalía no se corrige inmediatamente, debe especificarse en una nota visible en el interior de la tapa, el esquema de numeración que debe aplicarse. Vamos entonces a poder encontrarnos con configuraciones de estos tipos. En las figuras A y B, pueden observarse distintos esquemas de numeración posibles. En caso de desviación del criterio, y esta anomalía no se corrige inmediatamente, debe especificarse en una nota visible en el interior de la tapa, el esquema de numeración aplicado. Esta regla es válida tanto como para las NAP de exteriores como para las de interiores, a los efectos de uniformizar la forma de armado de las mismas. Los adaptadores deben montarse y numerarse respetando siempre este criterio. 1.1.1 Hermeticidad y cerrado. Las CTO o NAP deben mantenerse siempre bien cerradas, se abren solamente en las situaciones en que es necesario acceder a su interior, al hacer una instalación, atender, verificar o medir una falta. Aspectos a confirmar. Deberá de cerrarse bien toda caja que se encuentre anormalmente abierta o mal cerrada, asimismo deberá verificarse que al cerrar actúen completamente todos los elementos de cierre que se prevén en el diseño de la caja, como sunchos, cerraduras, etc. Resulta importante verificar que la tapa ajuste perfectamente y que no exista ningún problema que afecte la hermeticidad del cierre. Tanto el ingreso de los cables de la red de distribución, multifibras, como el de las líneas individuales deben estar con sus sellos instalados. Se deberán reponer todos los sellos que falten, o notificar al supervisor para que se tomen acciones para su reposición. El mensajero del cable de acometida figura 8 no debe entrar en la NAP, el mensajero debe quedar sujeto en el sistema de retención previsto en la misma, con la finalidad de soportar los esfuerzos mecánicos y permitir sellar bien la entrada. Es una grave anomalía que permanezcan las cajas abiertas cuando no se está trabajando específicamente sobre ellas. Es considerado una grave irregularidad el retiro de los sellos que hermetizan las cajas. Cabe señalar que las consecuencias de no cerrar las NAP o de desmontar sus sellos atenta directamente sobre la integridad de la red y el mantenimiento del enlace de fibra óptica, porque deja el interior de la caja al descubierto de fenómenos atmosféricos, especialmente de la lluvia y la humedad, o recordar que la fibra es sensible al contacto con el agua y si es expuesta a ese elemento, su vida útil se acortará sensiblemente, se vuelve más frágil y se fractura con facilidad. Smog y polvo dispersos en el aire. O la suciedad es el principal enemigo en las conexiones de fibra óptica, es fundamental conservar limpios los lugares donde se manipula conectores de fibra óptica. Insectos, arañas, avispas y hormigas. O representa grave incremento del riesgo laboral de trabajadores que deben manipular en el interior de estas cajas. Se ha detectado que estos insectos hacen nido en la bandeja del interior del circuito y generan faltas intermitentes en los servicios. Ataques vandálicos. Conectorización de las acometidas dentro de las NAP. Las cajas NAP y los conectores prepulidos de armado en campo que usamos en Antel para conectorizar el extremo de los cables de acometida, están diseñados para trabajar combinados de la siguiente manera. Conector debe retener sobre la chaqueta del cable. El recubrimiento de 900 metros o 250 metros, según acometida usada, nunca debe quedar visible, sea en circuito de exteriores o interiores. Inicialmente se usaron unos conectores que tenían una bota con forma de trompeta, del extremo opuesto de la férula, que retenían sobre el buffer coring de la fibra, y se dejaba una ganancia dentro de la caja. Esa forma de trabajo se ha abandonado, no resultaba adecuada por lo desprotegida que quedaba la fibra óptica, y expuesta a ser manipulada cuando se volvía para intervenir en las conexiones de líneas vecinas. En la actualidad se utilizan otros tipos de conectores, que no son compatibles con esa forma de trabajo. Acometida ingresa a la NAP con su extremo previamente conectorizado. El cable puede ingresarse preconectorizado porque no se enhebra, como en la CD de cobre, ingresa a la caja por una ranura en U, cuyo interior contiene un sello que rodea a la acometida.
Iniciar el montaje de una línea nueva desde la NAP. Como sistemática de trabajo para líneas nuevas, se realizará el tendido desde la NAP hacia la roseta, con la finalidad de poder armar el conector a nivel de piso y no sobre la escalera. Utilizar cortadoras de fibra de alta precisión para el armado del conector. No se permite el uso de cortadoras tipo palillo. No se debe dejar reserva de cable dentro de la caja. El cable de acometida va directamente desde la entrada al puerto de la NAP que corresponda. Dejar el mensajero del cable retenido mecánicamente a la entrada a la caja y no entrarlo. Mantener tapados los adaptadores de acoplamiento de puertos ópticos desocupados. Es una grave irregularidad el retiro de las tapas de los adaptadores de acoplamiento, deben reponerse las tapas inmediatamente cuando se detecta esa situación. Guardar tapas de adaptadores de los puertos que vamos conectando en condiciones higiénicas y de hermeticidad convenientes para poder reutilizarlas cuando sea necesario. En la imagen, puede observarse una foto de NAP con graves defectos en la conectorización de las líneas. En la NAP de la foto se observan conectores retenidos sobre el buffer de las fibras, 250 micrómetros. Algunas de las líneas presentan una ganancia de cable innecesaria, que no hacen más que desordenar el interior de la caja. Los adaptadores de acoplamiento de los puertos ópticos desocupados no están tapados. Primera, conectorizado. Para el cable de acometida se debe conectorizar en sus extremos, en NAP y en roseta, un conector prepulido del tipo SC/APC. El procedimiento para realizar el mismo es, pelar, limpiar, cortar y armar el conector, según especificaciones del fabricante. Es necesario mantener la limpieza en los extremos de los conectores, y también la correcta sujeción mecánica de la fibra con el conector, para que no se desarme. En los extremos del cordón óptico, se le debe colocar in situ un enchufe óptico mecánico prepulido, APC, para interconectar la roseta con la ONT. Existen varios modelos de conectores de este tipo que se utilizan en Antel. Descripción: Reutilizable Connector Universal prepulido. Si marca TYCO. Conector universal marca 3. Si por detalles sobre la forma de uso de cada uno en la intranet, http://intranet.net.in.y/antel.com.uy/ y entrar al Mago, donde se exponen las normas, instructivos y aplicaciones técnicas para FTTH. Cordón óptico. La acometida interior en el hogar del cliente se realiza con un tipo de cable de fibra especial para interiores, que denominamos cordón óptico de diámetro 2,9 milímetros para que se pueda ajustar un conector directamente sobre la chaqueta. En ambos extremos del cordón óptico, se le debe colocar in situ un conector óptico mecánico prepulido tipo APC, para interconectar la roseta con el ONT. En las instalaciones que el cordón queda volante o suelto, como la que se requiere realizar cuando se instala la ONT sobre una mesa o escritorio apartada de una pared, es conveniente utilizar un cordón con mayor resistencia mecánica a la tracción y al aplastamiento, 500 N y 1000 N/100 mm como mínimo, pero aún así no encontramos conveniente ese tipo de instalaciones, porque la ONT queda más vulnerable a recibir agresiones del entorno. El cable de estas características puede utilizarse tanto para las instalaciones particulares como domiciliarias. Una alternativa, más conveniente, en caso de que las distancias entre el lugar de instalación de la roseta y el lugar de instalación de la ONT lo permita, es utilizar un patchcord, preconectorizado de fábrica con pigtails, conector armado por medio de fusión en sus extremos. D. Instalación en propiedad del cliente FTTH. Las instalaciones domiciliarias dentro de la casa del cliente FTTH comienzan a partir del ONT, diferenciándose dos tipos de redes. La red de banda ancha del hogar del cliente que alimenta los terminales de servicios de banda ancha, PCs, videoteléfonos, etc., de la casa del cliente. Esta red puede presentar diferentes alternativas tecnológicas, cableado, PLC, Wi-Fi. Y la instalación telefónica domiciliaria, analógica, por cableado de par telefónico, red a la que se conectan los teléfonos analógicos tradicionales. POTS, entre la ONT y ese cableado es necesario instalar rosetas telefónicas que oficien la función del TTT, toma telefónica de terminación.
El montaje de la red de los servicios telefónicos de voz analógicos es similar a la de las instalaciones domiciliarias de la telefonía básica. Sección I. Instalación domiciliaria del servicio telefónico. En los puertos con interfase RJ11 de la ONT pueden habilitarse servicios telefónicos, POTS. En esos puertos puede conectarse un teléfono, POTS, o una completa instalación domiciliaria de par telefónico de cobre, que distribuye las tomas, rosetas, telefónicas de los diferentes puestos del domicilio, a donde pueden conectarse una serie de terminales de telecomunicaciones analógicos, como ser, teléfonos, fax, captor de llamadas, autocontestadores, equipos de monitorización de alarmas, etc. 1. Delimitación de responsabilidades. A partir de la salida RJ11 del ONT, la instalación telefónica domiciliaria, analógica, dentro del hogar son de responsabilidad del cliente. Allí el cliente puede conectar cualquier equipo terminal homologado por Antel como ser teléfonos, fax, captor, alarmas, etc. o cualquier combinación de estos, pero siempre después de la salida de teléfono analógico, puerto FXS, del ONT. El correcto funcionamiento de la instalación y de los equipos terminales es del cuidado del cliente. Antel avala la calidad de su servicio siempre que el número de equipos terminales en paralelo instalados no sean más de 3 equipos terminales conectados por cada puerto FXS del ONT. En caso de tener contratada la facilidad de presentación de número llamante, CCNI, captor de llamada, este deberá ser el primer equipo que se coloque desde el conector RJ11 del ONT. Luego se podrán agregar el resto de los equipos que el cliente posea. Los conectores hembras RJ11 del ONT ofician la función del NID, nexo de interconexión y delimitación, mencionado en el anexo, instalaciones domiciliares de la norma O8E01, instalaciones internas de acceso del servicio de telecomunicaciones. 2. Migración de un servicio telefónico por cobre a un servicio telefónico por fibra óptica. En caso que el cliente pretenda migrar la instalación domiciliaria del servicio telefónico que ya tenía por una tecnología anterior, cobre, en la ONT se conecta un cordón telefónico con una conexión RJ11 de cada extremo, formando un puente, que de un extremo conecta a la ONT, puerto FXS correspondiente, y del otro extremo a una roseta que oficia de toma telefónica de terminación, TTT, del cableado de la instalación telefónica domiciliaria, analógica, que distribuye a las tomas telefónicas de los diferentes puestos telefónicos del domicilio del servicio. Si la ONT que se instala sustituye a un modem ADSL, la propia roseta telefónica a la que se conectaba el modem ADSL puede utilizarse como TTT del servicio telefónico por fibra. Basta con conectar con un cordón RJ11 la salida de teléfono analógico, puerto FXS, correspondiente del ONT con esa roseta y desconectar la entrada de la red de cobre telefónica de Antel. Sección 2. Red de banda ancha en el hogar del cliente. La conexión de un cliente a la red FTTH consiste en la instalación, conexión y configuración de un terminal de usuario, ONT, en el interior del domicilio del servicio. La ONT permite, por ejemplo, el acceso a Internet a alta velocidad y a la red de video teléfono. Para habilitar estos servicios de banda ancha, es necesaria la instalación de equipos accesorios auxiliares y la correcta interconexión entre ellos y los terminales de datos o video. No se puede reutilizar la instalación telefónica interior de cobre existente para conectar terminales de datos, PCs, aparatos de video teléfono y otros. Responsabilidades ante daños en la propiedad. El instalador de Antel, o de la empresa contratada por Antel, tomará precauciones y providencias que razonablemente se deban adoptar para evitar que se produzcan daños en la infraestructura del inmueble y en los bienes muebles del interior. Antel se hace responsable de posibles daños que puedan producirse durante los trabajos de montaje de la red en el interior del hogar. A su vez el cliente será responsable porque el estado de la infraestructura sobre la que se monta el cableado o los elementos que componen la red se encuentre en buen estado y apto para soportar este montaje. 1. Responsabilidades del personal interviniente. El personal de Antel, o de la empresa contratada por Antel, que ingresa a la propiedad de un cliente, es responsable por evitar deterioros. Iniciar las gestiones para la reparación cuando esto no sea posible.
E informar al cliente de cualquier inconveniente que presente la instalación particular que pueda afectar. 2. Materiales, herramientas, instrumentos y equipos utilizables. Deben utilizarse solamente materiales, herramientas e instrumentos autorizados por Antel, buscando siempre no deteriorar ni afectar negativamente la estética de la propiedad. No se solicitarán materiales, herramientas, instrumentos o accesorios de servicio al cliente o particulares ajenos a Antel o de la empresa contratada por Antel. Tampoco se emplearán materiales, herramientas o instrumentos ofrecidos por el cliente o particulares ajenos a Antel o de la empresa contratada por Antel. No se intervendrá en ningún caso, incluso en la instalación de nuevos servicios, sobre los equipos terminales de comunicación de voz, datos o imágenes, PCs, videoteléfonos, etc., propiedad del cliente. Si es necesario, personal de Antel, o de la empresa contratada por Antel, auxiliará al cliente o a la persona presente en su representación y le indicará la forma de realizar las conexiones o las maniobras necesarias para utilizar el servicio desde el terminal de comunicación, de voz, datos o imágenes que el cliente quiera utilizar. 3. Métodos de trabajo. Tercera, sobre azoteas y pretiles impermeabilizados. En caso tener que tender una acometida o cable óptico por un recorrido ya existente, se sujeta la nueva instalación a la existente con precintos. Si el tendido del cable o la acometida óptica se hace en forma independiente de instalaciones preexistentes, dichos elementos de la instalación se sujetan por medio de tiras de membrana asfáltica autoadhesiva. 3b. En interiores. Al perforar paredes para ingresar una acometida o cable óptico, se utilizarán elementos de limpieza adecuados para eliminar el polvo producido. Para los grampeados se utilizan grampas plásticas para interiores. 4. Medidas preventivas. El personal de Antel, o de la empresa contratada por Antel, considerará la aplicación de los aspectos preventivos que se detallan en los siguientes artículos. Cuarta, azoteas y pretiles impermeabilizados. Se evita pisar sobre materiales sueltos que pudieran afectar la impermeabilización. 4b. Trabajos en interiores. En todos los casos el personal de Antel se asegura que al ingresar no ensuciará los pisos. Se evita dejar marcas de suciedad en objetos y paredes causados entre otras razones por la manipulación previa de objetos que puedan estar sucios, por ejemplo cajones de persianas con polvo. Se evita dejar restos de materiales. 5. Anomalías en el estado de la propiedad del cliente. Cuando el personal de Antel, o de la empresa contratada por Antel, encuentra que la infraestructura de hogar del cliente presenta un estado que haga dudar de su integridad o algún inconveniente que pueda afectar el servicio, roces, materiales inapropiados, etc., le explica verbalmente al cliente y deja registrado este inconveniente en la constancia de visita, en el campo de comentarios, así como en la historia de fallas a partir de la información dada al despachador durante el cierre. 6. Daños en la propiedad del cliente. Si por la intervención del personal de Antel, o de la empresa contratada por Antel, se pierde, o deteriora un bien del cliente, se informa al mismo de tal situación y se deja registro de la situación acaecida en la constancia de visita, en el campo de comentarios. El encargado del grupo de trabajo que interviene debe además informar siempre la pérdida o el deterioro del bien cuanto antes sea posible al jefe de planta externa, o el director de la obra, según corresponda. La comunicación escrita se registra vía memorando a su superior inmediato que es responsable por la gestión de la reparación del daño, si corresponde. F. Procedimiento de armado de conector. 1.1. Preparación de la fibra. Una tarea básica que se realiza sobre la fibra óptica es la preparación de su extremo, para instalarlo en un conector mecánico prepulido de montaje en campo. Para esta tarea es necesario realizar 3 operaciones, pelado de la fibra, 2, limpieza de la fibra, 3, corte de la fibra. Pelado de la fibra. Consiste en remover por medios mecánicos todas las cubiertas protectoras del cable de fibra, normalmente de material plástico, la cubierta exterior del cable, los hilos de aramida, si los tuviera, y las protecciones primarias y secundarias de la fibra, de forma que el canal óptico propiamente dicho constituido por el núcleo y el revestimiento, core y cladding, queden accesibles. Para eliminar la cubierta externa del cable de fibra se puede usar una simple pelacables.
Existen herramientas específicas para eliminar las capas protectoras de la fibra, de acrilato o poliamida, que se parecen mucho a las de herramientas de pelado de alambres y tienen el mismo principio de funcionamiento, pero que se caracterizan por un diámetro de corte calculado con mucha precisión para evitar dañar a la fibra. El pelador tiene 3 muescas, primera para la cubierta del cable de 1.6 milímetros a 3 milímetros, segunda para retirar el buffer de 900 micrómetros, tercera para buffer de 250 micrómetros, sin dañar la fibra de 125 micrómetros. En el caso de cables Stud Buffer, TB, de estructura ajustada, se utilizarán las 3 muescas y para cables de estructura holgada solamente la última para retirar el buffer de 250 micrómetros. Por ejemplo, para un cable de interior Stud Buffer de 3 milímetros. Colocar el cable sobre la primera muesca, deje un espacio de 5 centímetros aproximadamente entre cada corte. Cerrar a pinza y de inmediato ábrala, notará que corto el recubrimiento. Retirarlo con la mano, se observará el buffer de 900 micrómetros con el Kevlar. Colocar luego el buffer de 900 micrómetros en la segunda muesca y retire el buffer, el largo que especifica el manual del conector que se usará, retirar el buffer en tramos pequeños, dejando así expuesta la fibra de 250 micrómetros. El pelador de fibra corta sobre el revestimiento con una cuchilla de corte láser de precisión, luego se traslada el pelador a lo largo de la fibra para pelar el revestimiento y empujarlo fuera de la superficie de la fibra. Como último paso, colocar la fibra en la tercera muesca para eliminar la capa de protección primaria de la fibra de 250 micrones, dejando expuesta la fibra de 125 micrones en el largo que recomiende el manual del conector que se usará. El corte del Kevlar o aramida se realiza con una tijera adecuada luego del armar el conector, para asegurar el ajuste. Se requiere una tijera especial para Kevlar, dado que su extrema dureza estropea las herramientas metálicas convencionales. Limpieza de fibra previo al corte. Consiste en limpiar la fibra desnuda antes del corte, usando papel sin residuos y alcohol isopropílico, o mejor aún algún solvente limpiador especialmente diseñado para esta aplicación. Precauciones en la manipulación de la fibra y solventes. Usar siempre un paño nuevo sin usos previos. Solo debe utilizar una gota de solvente sobre un paño libre de pelusa, evitar el contacto del solvente con la piel. Utilizar gafas de seguridad, protección mecánica de bajo impacto y salpicaduras de solventes, utilizar si es necesario una superficie de trabajo, alfombrilla, de color oscuro, proporciona contraste suficiente para hacer la fibra más visible. Lavarse las manos antes de tocarse la cara o los ojos después de trabajar sobre la fibra. Use un trozo de cinta adhesiva o de enmascarar para quitar cualquier material que haya quedado sobre su ropa. En caso que astillas o fragmentos de fibra se hayan insertado en los dedos o manos, use también esa cinta también para quitárselas. Corte de fibra. El extremo de la fibra en su cara final ha de ser plana, suave y su plano ortogonal al eje de la fibra, para así maximizar la eficiencia de acople de la luz. Un buen corte es condición imprescindible para que la unión de las fibras sea fiable. Para lograrlo se utiliza una herramienta especial, la cortadora de fibra de precisión, cuya operación es independiente de la habilidad del operador, obteniéndose cortes perfectos en base a la técnica de corte esquematizada en la figura de la derecha. Una cortadora puede realizar cortes defectuosos, como los cortes de las figuras a la izquierda defectuosos, por mal estado de la hoja de corte y de la cortadora en general. La cortadora de fibra de precisión es la herramienta que sirve para hacer un corte de fibra con una cara extrema perfecta. Es imprescindible que el instalador posea esta herramienta, por más que su costo es elevado. Un ángulo típico de una herramienta de corte bien mantenida y de alta precisión es de alrededor de medio grado, 0,5 grados. Un mal corte reduce la calidad del empalme resultante, especialmente si se trata de un empalme mecánico, como el que se realiza en el cuerpo del conector, entre el talón de fibra de la férula y la fibra del cable a conectorizar. Diseños de cortadoras de fibra óptica. La cortadora produce una micro fisura o grieta superficial, para que posteriormente se expanda rápidamente hacia el interior de la fibra a través de la sección transversal, provocando la ruptura. La grieta se extiende debido a una alta tensión de tracción que se ejerce sobre ella, en la vecindad de la microfisura inicial.
La incisión seguida de la tensión causa una fractura secuencial de los enlaces atómicos del material que compone la fibra, pero únicamente en la dirección que marca la punta de la muesca. Esta es la razón por la que la fractura propagada es plana. Por tanto, si la incisión es perpendicular al eje de propagación y la tensión inducida es uniforme, el corte será plano y perpendicular al eje de transmisión. Cortes de fibra defectuosos efectuados con cortadora manual vistos en pantalla de fusionadora. Cortadora plana, manual. Modelo de bajo costo, no debe utilizarse, sus cortes no son precisos. La preparación adecuada del extremo de la fibra es el paso más importante para obtener una pérdida aceptable en el conector. Una vez efectuados estos procesos, el extremo de la acometida óptica queda dispuesto para aplicar el conector prepulido de armado en campo. Cortadoras de precisión. Estos son modelos más grandes y costosos de cortafibras. Su principal ventaja es que corta fibras más precisa y uniforme que los modelos de cortadora manuales. Recordar que las cortadoras de precisión son herramientas delicadas sobre la que deben extremarse los cuidados, evitar las caídas y los golpes y mantenerla siempre limpia. Una cortadora de este tipo rinde más de 36.000 cortes precisos, con una desviación respecto al plano ortogonal de menos de 0.5 grados. Presentan un disco de corte, que puede reemplazarse al llegar al límite de uso. El disco de corte tiene además varias posiciones. En cada posición pueden conseguirse miles de cortes, pero al llegar al límite, donde esté cortando mal debe modificarse la posición. Como las cortadoras de precisión no tienen en general contador de cortes, se debe realizar cada 4 meses un examen de cortes de fibra hechos con la herramienta, en un visor como el de las fusionadoras. La imagen debe ser similar a la de la derecha, en caso de discrepancia, rotar el disco. Cada vez que se corta una fibra, el fragmento resultante de fibra pelada debe recogerse, usando cinta adhesiva y guardarse en un receptáculo, COD 020426, para evitar accidentes, contaminar alimentos o clavarse en la piel de alguien. Otra herramienta de alternativa, cuya utilización es recomendable, es la cortadora desechable Easy Cleaver de 3M, entregada cada 120 conectores, todos los cuales pueden aplicarse utilizando esa misma cortadora. Cuando esta cortadora, cuya foto puede apreciarse en la imagen, llega al número límite de cortes garantizados, se traba automáticamente impidiendo que se siga utilizando. 1.2. Fallas por suciedad en conectores y acopladores. Cuando están dadas las condiciones de buena alineación y contacto físico de los núcleos de las fibras, y no existe daño en los extremos de las fibras, la falla se debe a suciedad en el punto de conexión. La suciedad causa el 90% las fallas de las redes FTTH. Una simple partícula en el núcleo de la fibra causa incrementos de pérdidas /diagonal reflexiones. Los daños se producen en forma de astillas, rasguños, grietas y picaduras en el núcleo o revestimiento de la fibra y puede ser el resultado de emparejar extremos contaminados. Cada vez que el conector es conectado en el acoplador, las partículas depositadas en la cara de su extremo se desplazan por la superficie del mismo, colocándose en el núcleo de la férula /diagonal fibra. Partículas mayores a 5 micrómetros es usual que se partan en el conectado y crean partículas menores. Las partículas grandes crean barreras, air gaps, que no permiten el contacto de los núcleos. Partículas menores a 5 micrómetros tienden a incrustarse y crean fallas irreparables, rayas y picaduras. Dejar diminutos residuos sobre el núcleo puede dañar los extremos durante el proceso de acoplamiento, debido a que el núcleo, core, de la fibra monomodo son muy pequeños y se someten a presiones muy altas. En la imagen puede verse cómo queda una ferrule con residuos que se ha conectado y vuelto a conectar 4 veces. Al inspeccionar una férula de conector, hay 2 tipos de problemas que pueden encontrarse con la cara extrema dañada o con suciedad superficial. En la imagen puede verse cómo queda una ferrule con residuos que se ha conectado y vuelto a conectar 4 veces. Rasguños en la región del astillado del revestimiento. Con polvo. Núcleo líquido. Residuo seco. 1.2.1 Limpieza de conectores y acopladores. Cada técnico instalador debe contar con todos los elementos adecuados para la limpieza de la fibra, de los conectores y de los adaptadores, ver los procedimientos adecuados para su uso. Pluma de limpieza de conectores.
Hisopos de limpieza óptica libres de pelusa especiales para el uso sobre fibras ópticas. Paños de limpieza óptica libres de pelusa especiales para el uso sobre fibras ópticas. Líquidos de limpieza que no dejen residuo, para aplicar moderadamente en los casos que la limpieza en seco no dé resultado. Paños o toallitas libres de pelusa. La forma tradicional de limpieza de fibra óptica es el uso de papel o un paño para limpiar la superficie del extremo del ferrule del conector, sobre la que asoma la fibra óptica. Este método de limpieza de conectores es inherentemente abrasivo y, a veces puede inducir rasguños. Para esta operación es recomendable el uso de paños libres de pelusa, de calidad Clean Room, dispuestos de forma tal que se mantengan libres de contaminación. Procedimiento de limpieza en seco. Extraer un paño del contenedor de paños, doblarlo en un cuadrado de 4 a 8 capas gruesas. Mucho cuidado durante el plegado, no contaminar área de limpieza del paño con manos, dedos, o en una superficie. 1. Apoyar la punta del ferrule sobre la parte central del paño doblado, perpendicular o próximo a los 90 respecto a la superficie del paño. 2. Mover suavemente en forma de 8 la punta del ferrule sobre el paño en su parte central, manteniéndolo perpendicular al mismo y sin levantar, pero apoyándolo levemente. No frote con fuerza. Puede usar para apoyar la mano, una superficie suave o almohadilla elástica, no usar superficies duras porque puede dañar el conector. 3. Repita la acción de limpieza, dibujando un 8 sobre otra porción limpia del paño. 4. Deshágase de la toallita. Procedimiento de limpieza húmeda. 1. Humedecer una sección del paño, preferentemente una esquina de la zona de limpieza, hacer caer una gota de líquido limpiador o vaporizar una pequeña cantidad. Una parte del paño debe permanecer seca, aplicar siempre una cantidad mínima de disolvente. 2. Apoyar la punta del ferrule del conector sobre la parte húmeda del paño, perpendicular o próximo a los 90 respecto a la superficie del paño. Advertencia. En campo, los paños expuestos pueden contaminarse fácilmente. Los materiales de limpieza deben ser protegidos de la contaminación. No abrir ni sacar el paño hasta justo antes de su uso. 3. Mover suavemente en forma de 8 la punta del ferrule sobre el paño en la porción humedecida, manteniéndolo perpendicular la mismo y sin levantarlo, pero apoyándolo levemente. No frote con fuerza. 4. Inmediatamente repetir el movimiento en forma de 8 en la porción seca del paño para eliminar cualquier resto del líquido limpiador. 5. Deshágase del paño. Nunca reutilizar un paño de limpieza. La limpieza con un paño empapado o con demasiado solvente, atención, limpiador, deja un rastro de líquido en el extremo, lo que también causa problemas. Cuando se seca el solvente sobrante, puede dejar una película de contaminantes disueltos que no se hayan eliminado adecuadamente. Además, el alcohol isopropílico, IPA, residual actúa como un mecanismo de transporte de suciedad suelta en la superficie del extremo del conector o puede dejar un halo al evaporarse lentamente en la férula, quedando material residual en el revestimiento y núcleo de la fibra óptica de la férula. Esto puede provocar un efecto de atenuación muy difícil de eliminar, requerirá otra limpieza en húmedo y por lo general más difícil de eliminar que el contaminante original. Si se usa demasiado solvente, el líquido puede permanecer en pequeñas grietas o cavidades desde donde puede resurgir en la conexión. La principal preocupación al usar de alcohol isopropílico u otros solventes es que sea eliminado por completo del conector o adaptador. El IPA fue utilizado durante años para limpiar conectores y se ha visto como solvente aceptable, pero está comprobado que hay solventes especiales, código 020436, mejores, más efectivos en la disolución de todos los contaminantes, especialmente componentes no iónicos como geles hidrófugos de relleno y lubricantes de tracción. Por otra parte, la evaporación del IPA deja residuos que perjudican la conexión. Al ser altamente higroscópico atrae vapor de agua, que posteriormente se seca en el extremo y se convierte en residuo, a veces queda con aspecto de halo en la ferrule. Hisopos libres de pelusa. Para los puertos ópticos de las ONT e instrumentos, o cualquier adaptador de conexión, bulkhead, de fibra, la práctica actual de la industria ha sido la utilización de hisopos libres de pelusa que se insertan en el acoplador hasta la cara extrema del ferrule del conector para limpiarlo.
Este método se puede aplicar eficazmente por personal experimentado, pero no es difícil de dominar. Los hisopos se fabrican de distintos tipos, y hay modelos según el tamaño de ferrule. En Antel debemos usar hisopo libre de pelusa para ferrule de 2,5 milímetros. Son en particular indicados para casos en que no existe lugar suficiente para aplicar pluma limpiadora, como en algún modelo de circuito. Mantenga los hisopos a resguardo en un contenedor cerrado y limpio, para evitar su contaminación. De allí se los saca al momento de su uso. Plumas de limpieza. Herramientas de limpieza mecánica, diseñadas para limpiar conectores y acopladores ópticos. Utilizan una hebra limpiadora seca para remover el polvo y los residuos de la cara externa del ferrule del conector. Son como un hisopo automatizado. Para aplicarla solo hay que empujar para acoplar la herramienta al conector, y un resorte controla la presión de limpieza. Cuando se acciona el resorte, se escucha un clic, que alerta que se ha enganchado por completo y que puede retirarse. No se requiere más que un golpe por limpieza. Es muy práctica y recomendable para usar en planta externa. Vienen diseñadas específicamente para cada tipo de conector. En Antel se usan las que son para SC, que sirven para UPC y APC. Limpieza sobre un conector. 1. Retirar la tapa que cubre el buje de la punta de la pluma. 2. Introducir la ferrule del conector en el agujero del buje de la punta de la pluma tratando que queden alineados. 3. Empujar en forma lenta y suavemente la herramienta contra el conector hasta oír un clic. Realizar una sola aplicación, solo un clic. Dejar de presionar después del clic y llevar hacia atrás con suavidad. 4. Retirar la pluma de limpieza y tapar el buje de la punta de la herramienta con su tapa. Limpieza de adaptador de acoplamiento o puertos ópticos de equipos. 1. Quitar del todo la punta, buje gris, de la pluma de limpieza, dejando solo el plástico negro. 2. Insertar la boquilla de la punta de la pluma en el adaptador. 3. Luego presionar lentamente y suavemente hacia el adaptador hasta escuchar el sonido del clic. Hacer una sola aplicación. 4. Llevar la pluma hacia atrás con suavidad. 1.2.2. Etiqueta para roseta óptica y ONT. Quien manipule la ONT, la roseta o los conectores de fibra óptica corre el riesgo de averiarlos e inclusive de sufrir daños oculares si acerca o enfoca el extremo del cable a los ojos. Al abrir, desarmar o desconectar estos elementos, posiblemente también se afecte la calidad del servicio de comunicaciones que se brinda. Es importante explicar al cliente que el equipo emite luz láser no visible y debe ser usado solamente en las condiciones previstas. Se pegará en las ONT y las rosetas ópticas un autoadhesivo de advertencia que no deberá tapar las rendijas de ventilación del ONT. Se ubicará en el frente, en un lugar visible y cercano al puerto óptico. Modelo 3M. Modelo Corning. Modelo 3 vatios. Anexo. Códigos de materiales. Anexo. Códigos de materiales. Descripción: código SGA. Cable Low Friction. 019469. Cable Many Flat. 019470. Cortadoras de precisión. 019798. Easy Clear Verde 3M, 120 con. Febrero de 1154. Paños o toallitas libras de pelusa. 020437. Líquido limpiador. 020436. Hisopos libres de pelusa. 020435. Plumas de limpieza. 019971 y 020293. Etiqueta para roseta y ONT. 019881. La roseta óptica. 019580. Cable EST figura 8. 020114. El pelador Tree Holder Stripper. 019803. SC/diagonal APC Fujikura para Cable Many Flat. 020102. Conector universal prepulido marca TYCO. 020027. Conector universal marca 3M.
020277. SC/APC redondo KT3MM, Samsung. 020364. Tijera especial para Kevlar. 020347. Descripción: reutilizable. Conectores S/APC Fujikura para Cable Mini Flat. No. Conector universal prepulido marca TYCO. Sí. Conector universal marca 3M. Sí. Conector mecánico SC/APC/cable. Redondo KT3MM, Samsung. Sí. Instalación de acometida exterior. La instalación de la línea de acometida exterior se realiza generalmente aérea o por las fachadas. Para este tipo de instalaciones es necesario utilizar un cable resistente y de baja sensibilidad al radio de curvatura. Si en un edificio no se cuenta con conductos o canalizaciones particulares para el acceso del servicio telefónico, o las mismas no cumplen con los requerimientos necesarios, Antel conectará los servicios que se le soliciten, construyendo la red de acceso sobre postes o la cara externa de las paredes o fachada de la edificación, accediendo directamente al domicilio del servicio con el cable de acometida, realizando las perforaciones necesarias de acuerdo al siguiente punto. Esta solución es utilizada en forma genérica para llegar con el servicio FTTH hasta las casas construidas en un padrón en forma exclusiva o en casas en régimen de propiedad horizontal. Es recomendable que el cableado de la acometida desde la NAP hasta la roseta domiciliaria tenga una longitud menor de 500 metros. En áreas urbanas de alta densidad suelen tener una longitud menor a 30 metros.